¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos al Museo del Palacio de Bellas Artes. Es para nosotros un gusto muy grande dar por iniciadas las actividades académicas relacionadas con la exposición de José Clemente Orozco, Apoderarse de todos los muros, anteproyectos de José Clemente Orozco, que bueno, es la exposición que actualmente se presenta aquí en el museo y que bueno, de la que vamos a ahondar en algunos detalles en la charla de hoy. Bueno, también es un gusto muy grande darle la bienvenida a Dafne Cruz Porcini, colaboradora y amiga del Museo del Palacio de Bellas Artes desde hace mucho tiempo y pues ex colaboradora también. En algún momento se encargó de estos murales que resguardamos y pues bueno, siempre es un gusto darte la bienvenida, Dafne, a esta tu casa. Voy a hacer una breve mención de su semblanza curricular para quienes no la conocen. Dafne Cruz Porcini es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, maestra y doctora en Historia del Arte por la misma universidad. Sus líneas de investigación versan sobre el arte moderno mexicano y su relación con la política y la diplomacia cultural. Bueno, entre estos temas es importante mencionar que tiene una línea de trabajo muy importante sobre el muralismo mexicano, de ahí, ¿no?, la razón por la cual ella sea la persona. Aparte se involucró muchísimo con este proyecto, también ha trabajado mucho la historia de las exposiciones, los dispositivos simbólicos en museos y colecciones y el papel de la intelectualidad en procesos artísticos. En 2014 ganó el premio Genaro Estrada, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la categoría de Mejor Tesis de Doctorado sobre el estudio de relaciones internacionales. Es autora de varias publicaciones, entre ellas Arte, Propaganda y Diplomacia Cultural a finales del Cardenismo, 1937-1940, y también fue coeditora del catálogo de la exposición Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano 1910-1950, la cual se presentó en las salas de este museo en 2016 y fue un éxito. En su larga trayectoria cuenta con numerosas publicaciones especializadas y de divulgación, así como con varias curadurías de exposiciones tanto en México como en el extranjero, ¿no? Bueno, este es el perfil muy resumido de Dafne y pues bueno, le cedemos la palabra para que nos platique más de la estancia, una de las estancias más prolíficas de José Clemente Orozco en Estados Unidos. Y bueno, nada más para mencionarles, al final de la presentación vamos a tener una ronda de preguntas, por si gustan ir anotando lo que a ustedes les llame la atención. Al final les vamos a dar la palabra para que interactúen con Dafne. Pues muchas gracias, Dafne. Hola, bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos por estar aquí. Por supuesto, un agradecimiento a la directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, Alejandra de la Paz, por tan amable invitación a esta charla de uno de mis temas favoritos. Bueno, por supuesto, a todo el equipo del museo por la logística, a Uriel, por supuesto, por estar al tanto. Entonces, siempre es un gusto estar como en casa. La primera, por favor. Uno de los episodios fundamentales más importantes del arte mexicano es el paso de los nobles artistas por los centros artísticos cosmopolitas. Pintores como Diego Rivera, Roberto Montenegro, David Alfaro Siqueiros, Jorge Enciso, entre muchos otros, viajaron a Europa en los primeros años de la década del siglo XX para completar su formación y estar en contacto estrecho con las manifestaciones artísticas de vanguardia. Sin embargo, José Clemente Orozco obvió este viaje de iniciación a Europa, el cual realizó a la edad de 49 años aproximadamente. La siguiente. Al igual que algunos de sus contemporáneos, la fascinación de Orozco por los Estados Unidos y su halo de modernidad fue un elemento que marcó de manera importante su producción e imaginario. En estas estancias, el pintor buscó el reconocimiento y éxito antes de regresar, cual hijo pródigo, a pintar en 1934 el muro que tienen enfrente. Siguiente. Más allá de hablar de la historiografía del tema, el cual se ha ocupado preponderantemente el especialista Renato González Melo,
Mi participación hará referencia a los temas que impactaron al pintor jalisciense durante su vida en Estados Unidos, que, como es sabido, abarcó de diciembre de 1927 a 1934 y después sus visitas de 1940 y 1945. Es mucho menos conocida la estancia que la etapa de Orozco que tuvo en San Francisco, donde sobrevivió haciendo retoques de carteles cinematográficos, donde se presume que fueron destruidos sus dibujos sobre prostibularios. Siguiente, por favor. Como apoyo visual a esta charla, veremos dos fragmentos de la película del cineasta Julio Bracho titulada En busca de un muro, fechada 1973, en otros lugares 1974, la cual recrea la permanencia de Orozco en Nueva York, donde empezó a contar con espacios de trabajo gracias a Alma Reed, galerista y promotora. El objetivo primordial del pintor era obtener comisiones de los murales, los cuales finalmente obtuvo gracias a la ayuda de Reed y sus contactos. La siguiente, por favor. De igual manera, es posible seguir en parte la inspiración que Orozco tomó de Nueva York gracias a la correspondencia que mantuvo con su amigo Jean Charlotte y con Margarita Valladares, su esposa, a donde podemos también sumar el propio relato autobiográfico de Orozco. Charlotte, por la cercanía que tuvo por el pintor, le fue clara la grandeza de Orozco mientras se abría paso paulatinamente en la gran metrópoli. Alguna vez le comentó a Luis Cardosa y Aragón que quizás algún día la correspondencia de Orozco tendrá su lugar en la historia del arte, lo mismo que las cartas de Van Gogh. Estas misivas llenas de admiración y afecto mutuo, fechadas entre diciembre de 1927 y febrero de 1929, muestran las constantes dificultades económicas que tuvo el pintor en Estados Unidos, pero también habla de la hostilidad del gobierno mexicano para comisionar nuevos murales y su eterna rivalidad con Rivera, al que menciona, llegó Riverich Romanov. La siguiente, por favor. Aquí también está la mordacidad que caracterizó a Orozco, donde escribe líneas corrosivas y satíricas, sin cesar. En enero de 1928, Orozco le cuenta a Charlotte, cito, «Lo único que estoy haciendo es adaptarme al medio. ¿Cuánto gusto me daría que estuvieras aquí?» Hay muchas cosas, la siguiente, por favor, hay muchas cosas interesantes que ver, del país e importadas. A fuerza de dinero se están trayendo a Europa pedazo por pedazo. El día menos pensado, plantan la Torre Eiffel en el Parque Central, junto al obelisco. Hay que ver las máquinas para excavar rocas y sepultar el hierro que sustentará un rascacielos, y a 10 minutos de distancia ves una colección de grecos y tumbas egipcias con 3.500 años encima. Esto es de la cita del artista en Nueva York. Al mismo tiempo, el anterior, por favor, Orozco hablaba de los espacios donde se comerciaba con el arte. Y decía, hay algunas galerías chiquitas donde se pueden exhibir de manera como mucho menos comprometida dibujos, grabados y pequeñas obras de caballete. Y lo bueno es que también siempre debemos de tener material de exhibición. Entonces, bueno, Orozco estaba como muy consciente de la importancia de las pequeñas galerías en Manhattan y eso también lo ayudó para impulsar su carrera. En otra carta, la siguiente, por favor, es evidente que el interés de Orozco por promover su pintura mural, que había hecho en México, particularmente en la Escuela Nacional Preparatoria, y le escribe a Charlotte. Alma Reed sugiere la idea de que mandemos buenas fotografías de los frescos a los despachos, estudios y oficinas de los mejores arquitectos de Nueva York. Esta idea me parece muy buena por las posibilidades, así que ya ves que las fotos van a tener infinidad de usos, propaganda, exhibición, reproducción. Por esta idea arquitectónica he insistido en que las fotografías den cuenta exacta de lo que trata una decoración mural y no un simple cuadro. También le dice, ya verás en cuanto veas cuánta importancia van a ser estas imágenes de nuestros metados muros. Bueno, como ya vimos, la siguiente, por favor. Orozco empezó a exponer y vender su obra en pequeñas galerías de Manhattan. Al mismo tiempo, el pintor muy pronto se adhirió al Círculo Délfico, encabezado por Eva Siquelianos, grupo que pretendía fundar una universidad en Delfos que educaría a una nueva élite universal, además de creer en la cultura helénica como centro del mundo. Aquí empiezan las particularidades y diferencias con sus otros colegas pintores que también pasaron por Estados Unidos. La siguiente, Orozco no dejó de ser paradójico. Fue crítico con la Revolución Mexicana, pero estuvo consciente de la atracción de este hecho entre artistas e intelectuales norteamericanos.
En el mismo sentido, el pintor encontró una nueva estrategia para mostrar las enseñanzas, tanto lo que vio en los grandes museos y galerías, como en sus largas caminatas por Manhattan. La siguiente. El pintor se inclinó hacia los paisajes arquitectónicos de edificios y puentes, las atmósferas del metro, la siguiente, las multitudes en las grandes avenidas, los desempleados y la pesadumbre. Las obras como formas mecánicas, la soledad de la vida urbana, lo cual fue derivado del crash económico de 1929 en Estados Unidos. Siguiente. Estas obras lo hicieron trascender de manera un tanto radical el pintor nacionalista para proyectar una obra que exploraba temas y contenidos del expresionismo alemán, Max Beckmann o George Grosz. La siguiente. Aquí vemos composiciones dentro de las prácticas de la vanguardia, donde plasmó los aspectos negativos y positivos de la modernidad, muchas de ellas presentadas con tonos y colores sombríos. Así lo indica en su autobiografía. Siguiente. La anterior. Perdón. Entré en Manhattan con el corazón ligero, con la confianza y la alegría del que vuelve a su casa. Un hogar de rascacielos, de subways y de arte. Home sweet home. Orozco empezó a tener así las verdaderas comisiones murales en universidades de élite, de las cuales las mencionaremos y cuyos bocetos están presentes en la exposición Apoderarse de todos los muros, anteproyectos de José Clemente Orozco. Siguiente. En este sentido, En busca de un muro es una película que constituye una suerte de oficialización del muralismo de Orozco. La narrativa versa sobre los obstáculos del pintor en el territorio norteamericano, pero que alcanza el éxito pese a la adversidad. El filme también hace referencia a la comunidad de artistas intelectuales, músicos, y que le fueron parte de esta moda por las cosas mexicanas en Nueva York. Por ejemplo, hay una escena también donde Orozco visita a Carlos Chávez. Siguiente. El director, que ya lo vieron en la imagen anterior, Julio Bracho, fue célebre por haber realizado películas clásicas como Distinto Amanecer, 1943, un verdadero thriller urbano, y La Sombra del Caudillo, 1960, que como sabemos fue censurada al exponer la corrupción militar. Cabe mencionar que el mismo Bracho hizo el guión de este biopic del pintor jalisciense, donde se apoyó en personajes como Luis Cardosa y Aragón, Justino Fernández y hasta José Guadalupe Zuna. El largometraje, que tuvo el visto bueno de Margarita Valladares de Orozco, su viuda, también logra institucionalizar a nivel fílmico la figura del pintor jalisciense con música de Blas Galindo y la actuación del recientemente fallecido Ignacio López Tarso en el papel de Orozco. No debemos olvidar que también Bracho fue productor, director y guionista, seguidor de José Vasconcelos y operador del teatro experimental en la década de los años 30, también en Bellas Artes. Fue colaborador del Nacional y de suplementos como México en la Cultura. Al final de su trayectoria como director, Bracho hizo películas en tono biográfico e histórico. Antes de la de Orozco hizo una dedicada a José María Morelos. Probablemente Bracho tuvo contacto con artistas, escritores e intelectuales que seguramente lo impulsaron décadas más tarde a realizar esta película de Orozco. El filme, pese a las escenas filmadas en locaciones reales y contar con actrices conocidas como Ira Neuri o Andrea Palma, no tuvo éxito en taquilla. Llama la atención que el director quisiera hacer énfasis en la vida de Orozco en Estados Unidos, aunque no deja ni una sola obra mural fuera, ya que prácticamente alude y fotografía toda la producción muralista tanto en México como en Estados Unidos. Aquí viene la invitación a que vean la película completa, dura 2 horas 20 más o menos. La pueden buscar en YouTube o también está en Movie. Entonces, bueno, es una película larga que la pueden ver por partes. El filme tiene algunos momentos clave, como los fragmentos que veremos a continuación, son 2 muy chiquitos. En la primera escena, Orozco viaja en el ferry de Staten Island con Reed y admira el skyline neoyorquino, mientras reflexiona sobre los temas de su pintura. En el segundo, Orozco va pintando en el tren que lo habría de llevar a California para pintar el primer mural de un artista mexicano en territorio estadounidense, Prometeo, 1930, Pomona College, California, a menos de 1 hora de Los Ángeles. Entonces, lo cual nos muestra la trascendencia del pintor en ambas costas. En los siguientes frescos muestra visiones de la historia moderna en relación con la idea del progreso, donde aplica ciertos elementos formales de gran complejidad formal e incluso compositiva.
Incorpora figuras como Gandhi, Lenin y Carrillo Puerto como símbolos de resistencia contra todo exceso de poder e injusticia. Siguiente, por favor. Dice el pintor: después de la pintura en la New School, abandoné los métodos tan rigurosos y científicos de la simetría dinámica, pero guardé lo que había de fundamental e inevitable en lo aprendido, para aportar nuevos métodos de trabajo. Tuve la explicación de muchos errores anteriores y encontré nuevos caminos. Así sucedió con el ciclo Épica de la Civilización Americana, siguiente por favor, y que coincidió con la realización de su único viaje a Europa. Orozco se asume aquí como un pintor autoexiliado que dividió el mundo indígena y el mundo americano, donde hay figuras centrales como Quetzalcóatl y Hernán Cortés, donde suman los entrecruzamientos con el presente y el pasado, además de los mitos y la historia moderna. Un fresco americano habría de definir el pintor. Destaca sobre todo la riqueza del color, que no se había visto antes, y con una paleta de colores que habría de replicar en Catarsis poco tiempo después. Siguiente, por favor. Pese a la hostilidad de Manhattan y la competencia, Orozco se sentía en el medio más propicio para desarrollar su obra artística. Y en su autobiografía refirió a los desplazamientos y peripecias, donde su argumento central es el cambio de suerte y fortuna. Al final es el renacimiento del pintor y la construcción de su imagen para la posteridad. Siguiente, por favor. Orozco hizo en vivo el mural Die Bomber and Tank para el MoMA en 1940. Este fue el primer regreso que hizo ya cuando después dejó Estados Unidos en el 34. Esta fue su última comisión mural en el país vecino, donde hizo una alegoría de la Segunda Guerra Mundial, el caos y la fragmentación. Y esta imagen me gusta mucho porque se puede ver al pintor del lado derecho pintando, que lo hizo en vivo en el MoMA. La siguiente, por favor. Y entre septiembre de 45 y mayo de 1946, Orozco realizó su último viaje a Nueva York. De acuerdo con la correspondencia, además de describir varios aspectos de la vida cotidiana en la metrópoli, que la cual conocía muy bien, el pintor dejó entrever algunos aspectos de su proceso creativo. Hizo una reflexión general en cuanto a la producción artística y su crecimiento profesional, y le escribió a su esposa en diciembre de 1945. Siguiente. De todos modos, ha sido muy útil mi estancia aquí en estos 3 meses, desde el punto de vista práctico. He visto muchas cosas, conocido mucha gente y bien he visto lo que debe hacerse para el futuro. He visto que mi prestigio también está más sólido que nunca y que tengo tantos amigos como yo quisiera. Orozco hizo varias visitas al barrio de Harlem, y lo cual donde observó con gran detenimiento sus habitantes, lo cual derivó en una inspiración para hacer otras cosas. Así lo dijo. Es evidente que al pintor le fascinaron desde 1928 los movimientos corporales de la población afroamericana y su entorno. Cabe mencionar que no era la primera vez que Orozco estuvo inclinado a retratar la vida urbana, que pone la mano con su mirada sobre los rascacielos, las fábricas, los trenes elevados y los puentes de acero que había visto a finales de la década de los años 20. La litografía Vaudeville en Harlem representa una escena teatral donde los protagonistas realizan acrobacias y dinámicos bailes. Y los detalles de este grabado llaman particularmente la atención los espectadores, que contemplan la escena, hombres con abrigo y sombreros de pie a la izquierda, mientras que los demás permanecen en sus asientos observando el protagonismo absoluto del ejecutante principal. A nosotros, el pintor también nos pide esa misma mirada curiosa y ubicarnos en la misma también como espectadores de esta obra. Orozco de 1928 decía: mis paseos eran a lo largo del río y por las noches entre los numerosos teatros, cabarets y dancings de los negros en el inmenso barrio del Harlem. Esa misma atracción por la zona se repitió años después. Orozco recalcó ese interés temático. Siguiente, por favor, donde observó la fuerza de la gente, el ritmo de los movimientos del negro, las interesantes líneas de los altos edificios. Es así como lo describió. A su regreso a la Ciudad de México, el propio Orozco le mostró a Justino Fernández parte de su entonces actual creación pictórica, donde estaban danzas negras en Harlem. Fernández señaló, cito: Orozco nos mostró su cosecha en Nueva York, cuadros con el tema de las danzas negras de Harlem, que son originales y magníficos de forma y color. Sobre todo, Orozco ha logrado un sentido de desconjuntamiento y del ritmo de aquellas danzas por medio de fragmentos humanos y de simultaneidad. Fin de la cita. A manera de conclusión, en este trayecto de Orozco por Estados Unidos, siguiente, se hace visible
explicarles las complejidades de sus procesos creativos y de la propia personalidad del pintor. Su estancia nos ayuda a releer, pero también cuestionar, la idea de un arte mexicano absolutamente nacionalista, donde es necesario revisar los planteamientos formales y hasta experimentales que llevó a cabo el pintor durante aquella época. El escritor y funcionario Antonio Castro Leal, quien había sido director de Bellas Artes, invitó a Orozco a pintar el mural en el Palacio de Bellas Artes en 1934 y escribió un texto en torno a la retrospectiva del pintor en este recinto en 1947, pero que puede aplicar a la obra orozquiana en general. Es el cierre y es el inicio de un nuevo comienzo. Cito: no es un pintor fácil y consolador, sedante y complaciente. Todo el gran arte de nuestro tiempo perdió ya, acaso para siempre, esas características. Nuestro mundo está en el centro de un remolino de inquietudes y ante la amenaza de la negación y del vacío. Y este mundo tan revuelto, tan confuso, trágico, en ningún pintor de nuestro tiempo alcanza expresión más desgarradora e inquietante como en José Clemente Orozco. Muchísimas gracias. No, pues qué maravilla de poder escuchar. Y del vacío. Y este mundo tan revuelto, tan confuso y trágico, en ningún pintor de nuestro tiempo alcanza expresión más desgarradora e inquietante como en José Clemente Orozco. Muchísimas gracias. No, pues qué maravilla, Dafne, poder escucharte y tener el privilegio justamente de estar, bueno, ustedes frente, nosotros de espaldas, de este mural tan importante que realizó después justo de esa estancia tan productiva en Estados Unidos, una obra de 1934 y que de alguna manera pues sintetiza todo ese aprendizaje, ¿no? Creo que lo podemos ver muy claramente, ¿no? En el uso de los colores, ¿no? El uso expresivo del color y bueno, todo el lenguaje en sí del estilo de Orozco, ¿no? Las máquinas, toda esta experiencia, digamos, el resultado. Muchas cosas que anotar, Dafne. De entrada creo que pues, fue una excelente contextualización a una sección muy importante de la exposición y que justo va de estos proyectos murales, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, la figura de Orozco sumamente importante, ¿no? Por muchas razones. De entrada porque pues, fue pionero en exportar el muralismo a Estados Unidos. Dejó allá murales sumamente relevantes, que a la vez impactaron también a los artistas de aquella época. Y lo que me parece más interesante aún, pues es justo el contexto en el que se da todo esto, ¿no? Que es un contexto de crisis en Estados Unidos y curiosamente crisis en México, ¿no? Interesante ver cómo también estos artistas buscan otras oportunidades fuera del país y bueno, finalmente logran consolidar sus carreras, ¿no? Allá en el país vecino. Digo, eso me parece muy relevante de la figura de Orozco, ¿no? Ahora quisiera más bien abrir, ¿no? Este espacio que nos queda todavía para dialogar con el público. Si tienen preguntas, comentarios, todos son bienvenidos. Adelante, Mirela. Muchas gracias, Dafne, por retomar un capítulo de la historia de Orozco que, pues, sí es bien conocido, sin embargo, de repente se nos pierde frente a, pues, no sé, los siglos de Guadalajara, el Colegio San Ildefonso, etc. Pero la parte de Estados Unidos finalmente es un antes y después en su carrera. Ahora, la pregunta que yo tengo va vinculada con la película. Alguien como Julio Bracho, que había sido uno de los grandes directores de la época de oro del cine mexicano, evidentemente ya en los 70 está en declive su carrera, está en declive su vida en el sentido de ya, tampoco es que le queden muchos años de vida, pero ¿por qué decidirse a hacer una película del menos pegador de los muralistas? O sea, si te haces la vida de Riego Rivera, pues ya la armaste. Si te haces la vida de Siqueiros, pues también. Y además Siqueiros estaba vivo todavía. Eso sí, le faltaba un añito para morirse. Pero bueno, el punto acá es, ¿por qué hacer, si te vas a meter ya en el género de la biopic, como decías tú, que ya en eso estaba medio inmerso Julio Bracho, ¿por qué hacer esta película que además no es divertida?
es todo menos divertida. Entonces va punto por punto de ahora vamos a ver Pomona College. De verdad, eso es algo real. Tienes que ser muy fan de Orozco para poder soportar la película. Eso es real porque va Pomona College, la New School, todos, Eva Siqueliano, todo eso, o sea, porque una película tan densa en el sentido de tienes que saber también algo de Orozco para decidirte entenderla. No es que sea una película críptica, pero sí es particular. O sea, todo eso no me lo explico más que la carrera de Orozco que la carrera de Julio Bracho. De hecho es muy interesante la pregunta, pues porque yo también dije, ¿por qué Julio Bracho le querría hacer una película a Orozco en el 73 cuando efectivamente su producción va en declive, después de haber hecho películas icónicas de la historia del cine mexicano? Yo lo que creo ahí, porque también Bracho finalmente viene de un medio intelectual, ¿no? También universitario, a lo mejor el interés de Orozco fue precisamente por, no sé si, seguramente lo llegó a conocer en algún punto, y pues tal vez que hubo producción en la película, como ustedes pudieron ver, o sea, realmente sí hubo presupuesto para hacer una gran película y filmar a todos estos lugares en Estados Unidos. Entonces, se me olvidó mencionar un detalle interesante. En uno de los créditos de la película al inicio dice que el museógrafo fue Fernando Van Gogh. Entonces, se me hace que pudo haber ido como por ahí, sí, o sea, yo no sé, porque museógrafo, pues como la película, pero a lo mejor pudo haber ido como en contacto por ahí, además de que seguramente Bracho conoció a Orozco y pues sí le profesaba admiración, entonces yo creo que, siento que fue por ahí. Y claro, además las personas de las que se asesoró, también yo creo que forman parte de una misma inteligencia, ¿no? Carlos Ayala con Justino Fernández. Entonces, bueno, de ahí creo que hasta los diálogos pudo haber sacado de los textos directamente. Entonces, sí, no es una película fácil. Si no eres fan de Orozco, creo que no, pero o sea, yo sí convino a que la vean de cualquier manera. Gracias, Dafne, gracias, Mireida. Hay una mano levantada por allá atrás. Hola, gracias. Muchas gracias, Dafne, por tu presentación. Sin duda, estas cartas que escribe Orozco a Jean Charlotte son realmente interesantes y nos dejan ver no solo la personalidad del propio artista como humano, como ser que se ríe, como ser que se burla de Diego Rivera, por ejemplo, de ciertas maneras. Pero, ¿sabes? Hay algo en las cartas que no queda del todo bien precisado y es su acercamiento con el círculo délfico. En especial resulta interesante pensar cómo es que conoce el trabajo de la simetría dinámica de Jay Hamich y cómo es que a partir de ello, pues justamente su composición en la New School for Social Research, por ejemplo, se ve muy marcada por estos métodos compositivos. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de la influencia que tuvo el acercamiento de Orozco con este círculo, con estos intelectuales? Porque si bien para cuando viaja a Estados Unidos es muy crítico también del indigenismo y todos estos temas, ¿cómo le sirve para abordar otros temas que tienen que ver pues justo con lo que podemos ver precisamente en Mural, ¿no? La crisis de la sociedad moderna, la crisis de la industrialización y pues de cierta manera también profundizar en otros temas que tienen que ver con la teosofía o la filosofía en diferentes niveles? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí es como el nivel de complejidad más top lo que acabas de mencionar, la relación de Orozco con el círculo délfico y con todas estas ideas que esta sociedad, como un tanto secreta en Nueva York, y bueno, todo lo que leía que también determinó a Orozco en estos años que vivió, si bien ya también tenía como ciertos antecedentes de lo que estaba haciendo aquí en México, particularmente en la Escuela Nacional Preparatoria, pero digamos, esta sociedad como que lo ilumina, por así decirlo. Y eso se ve como muy claro, más allá en la pintura de Caballete se ve muy claro en la New School for Social Research. Entonces, bueno, efectivamente, como esto de la simetría dinámica, que un poco también lo implementa en Pomona, pero mucho más en la New School, pero bueno, tiene mucho que ver como con todas estas ideas del círculo de Delfos y los orígenes de la cultura helénica, pero es algo como mucho más complejo también a nivel formal, a nivel compositivo. Orozco después omite hablar un poco de eso porque también Alma Reed fue quien lo introdujo en estos círculos y termina peleado con ella. Entonces también la relación con Eva Siquelianos, que también hacían como revisión de imágenes del PowerPoint, es una figura súper interesante.
Y además no hay tanto escrito sobre el círculo délfico. Entonces, hay como, eso sí, hay varias fotografías de Orozco con todo este grupo. De hecho, hay una escena en la película donde está con dejen de estudiar al maestro y dejen de crear al maestro mientras hace dibujos enfrente de toda la sociedad. Pero bueno, también era parte como de estas sociedades teosóficas que existieron en Nueva York en la década de los años 20, también un tanto excéntricas, también de gente rica que buscaba como estos orígenes de la humanidad. Entonces, bueno, Orozco se permea ahí, pero porque también le patrocinan de alguna manera, como le ayudan con los contactos, le compran obra de Caballete. Entonces, bueno, de ahí era un win-win para ambos, ¿no? Entonces, Orozco empieza a ser ya un escritor reconocido y bueno, ellos también le dan como entrada, más allá también de los temas en los que Orozco se empieza a meter, pero que sin duda ya traía como desde México. Toda la teosofía también ya venía desde México. Pero muy buena pregunta, muchas gracias. Gracias. Pues súper interesantes esas cartas de Jean Charlotte porque pues nos permiten reconstruir toda la etapa, porque uno pensaría, ¿no?, de que se va a Estados Unidos y inmediatamente le llegó el éxito, y creo que esas cartas ilustran mucho todos los sufrimientos que Orozco padeció en busca de un muro, ¿no?, la película. Pero bueno, igual invitarles a consultar esas cartas que son preciosas, ¿no? Justo lo que comentaba Ever, pues dan cuenta de su personalidad, ¿no? Y eso también es bien interesante, conocer a los artistas de su propia voz. Bueno, gracias a ambos. ¿Alguien más quisiera comentar, preguntar algo? Solo decir que Hambich ya era muy, gracias, que Hambich ya era muy, no sé si popular esta frase, pero ya era muy seguido en México. Para cuando Orozco se une, y creo que ahí no sé, no voy a decir que es la verdad, es una apreciación. Para mí Orozco se une un poco al círculo délfico, siguiendo toda esta esoterismo del cual habla Renato González en su tesis de doctorado. O sea, lo hace siguiendo, pero no lo creo tan convencido. Pero Hambich ya era muy seguido por otros artistas mexicanos y la teosofía ya era una corriente, digamos, filosófica muy popular entre los artistas y la intelectualidad mexicana desde principios del siglo XX. Entonces, entre Hambich y Claude Brandon, finalmente Nueva York, era esta posibilidad de construir esos nuevos lenguajes que vamos a ver entre la arquitectura y la pintura. Completamente de acuerdo, sí. Gracias, Mireia, por la precisión. No sé qué le parece. Sí se oye. ¿Alguien más quisiera agregar, compartir algo? Si no, lo vamos despidiendo y cerrando la presentación con dos invitaciones, ¿no? La primera, obviamente, a ver, buscar un muro en un domingo palomero, nos la podemos echar bastante bien. Y la otra, por supuesto, visitar la exposición, apoderarse de todos los muros, anteproyectos de José Clemente Orozco, que justamente da cuenta de todo lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Todos estos procesos creativos que están detrás de estos murales emblemáticos. Son 13 proyectos y una sección dedicada a dibujos anatómicos. Y pues bueno, invitarles a que compartan la información, de que inviten a la gente a visitar el museo, estar atentos a nuestras redes sociales, porque bueno, ahí vamos a estar compartiendo también información sobre nuestras próximas actividades. Y bueno, como parte de este ciclo de conferencias se vienen dos charlas también bastante interesantes. Una que tiene que ver con Orozco y su relación con las artes escénicas, y una más sobre lecturas contemporáneas. Pues bueno, ya para cerrar, agradecerle a Dafne por esta interesantísima charla, y a todos, todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias.
Gobierno de México.